Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Kristen Gardner e Isabel Jordán. A partir del 20 de octubre se está proyectando en toda España Red de Libertad, el nuevo largometraje de Contracorriente Producciones. Después de llevar a la gran pantalla la vida y obra de Pedro Poveda en Poveda y Soledad Torres Acosta en Luz de Soledad, Pablo Moreno vuelve a dirigir su óptica hacia un personaje relevante de la cristiandad moderna, en este caso Sor Elena Stundler, miembro de las Hijas de la Caridad, que consiguió salvar a más de 2.000 personas, entre ellas al que después llegaría a ser presidente de Francia, François de Mitterrand, de los campos de concentración nazis que hubo en el norte de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. El proyecto surge con motivo de la conmemoración del 400 aniversario de la fundación de la familia vicenciana, impulsado por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac en 1617. A lo largo de estos 400 años han surgido cientos de personalidades que han dado su vida por los que menos tienen, por los rechazados, por los perseguidos injustamente. En este contexto, la vida de Sor Elena se convierte en un referente de amor a Dios y a los hombres, de superación, heroicidad y lucha contra la injusticia. Esta es una película que permite respirar bocanadas de aire puro a una audiencia que buscan un cine diferente. Películas que eleven el espíritu y llenen la vida de algo más que sexo, maldad y superficialidad. Películas impactantes cuyo contenido y protagonistas estimulen al ser humano a sacar lo mejor de sí mismos y no a arrastrarse bajo el impulso de pasiones e instintos que nos dejan a ras de suelo. En entrevista al director Pablo Moreno, este ha manifestado que Contracorriente aborda el cine retratando a personas comprometidas con su fe y que eso forma parte de su carisma y vocación. Hay que contar estas historias, dice. Nosotros creemos en la trascendencia. Yo creo que la trascendencia siempre enriquece el mensaje. Hemos intentado en esta película que haya un equilibrio justo para que creyentes y no creyentes puedan verla, pero hay una parte iconográfica, trascendental que tiene que estar. Comentaremos con las noticias de interés internacional. Paraguay. El Ministerio de Educación expulsa la ideología de género de la escuela. Chile. 80.000 fieles peregrinan al santuario de Santa Teresa de los Andes. Ecuador. Lobby gay emprende ofensiva legal contra obispos ecuatorianos. Polonia. Proponen a Juan Pablo II como patrono de Europa. Pasaremos después a las noticias nacionales. No os dejéis atrapar por ideologías políticas que reclaman nuestra entrega absoluta. En una reforma constitucional, la libertad religiosa es irrenunciable. Holy Wings se consolida como ayuda a niños y jóvenes. Cáritas advierte de la cronificación de la pobreza. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Francisco, el cristiano debe mirar al futuro con Dios para vivir plenamente el hoy. ¿Cómo se puede comprender mejor el misterio de Jesucristo? El Papa lo explica. El Papa pide el fin de la violencia en Tierra Santa. Cardenal Sará. Las naciones tienen derecho a distinguir entre refugiados. El paraíso no es un cuento ni un jardín encantado, sino el abrazo con Dios. El Ministerio de Educación de Paraguay difundió hace unos días una resolución en la que prohíbe la difusión y utilización de materiales referentes a ideología de género en los colegios públicos y los subvencionados, según anunció el ministro de Educación, Enrique Riera. El Ministerio no va a promover la ideología de género, como ninguna otra ideología, por ejemplo la ideología política, dijo Riera. Y añadió, respetamos la diversidad, lo que no quiere decir inculcar una ideología de género que, como todos saben, es un tema polémico y que está instalado en el mundo entero, pero que como paraguayos nosotros tenemos la película bien clara. Papá, mamá, hijitos. No hay otra forma más fácil de decirlo. La resolución que prohíbe la utilización de materiales sobre ideología de género también encomienda a la Dirección General de Currículum, Evaluación y Orientación que revise los textos educativos y emita un informe con propuestas adaptadas a los principios constitucionales y a la legislación vigente del país en un plazo de 60 días. Además, las coordinaciones y supervisiones educativas se encargarán de velar por el cumplimiento de esta ley, según puede leerse en la resolución. La medida del Ministerio responde así a la polémica surgida hace unas semanas acerca del supuesto uso de materiales sobre ideología de género en los colegios del país. La Iglesia Católica y la comunidad protestante del país pidieron la retirada de dicha ideología.
Cientos de personas se manifestaron días atrás frente al Congreso paraguayo para reivindicar un sistema de educación pública basado en los valores tradicionales de familia, recogidos en la Constitución paraguaya. Unos 80.000 fieles de distintas comunidades caminaron 27 kilómetros en la tradicional peregrinación juvenil a Santa Teresa de los Andes, en Chile, el pasado 21 de octubre, con el objetivo de fortalecer el espíritu y renovar la amistad con Jesús en medio de importantes acontecimientos eclesiales. Pasado el mediodía, el santuario de Santa Teresa de los Andes comenzó a llenarse de peregrinos que saludaron a la Carmelita. Asimismo, conocieron la Plaza de la Cultura Vocacional, espacio de difusión para congregaciones y movimientos, y vivieron la Eucaristía de cierre junto a las autoridades eclesiales, organizadores y voluntarios de la actividad. El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, felicitó a los presentes, especialmente a los jóvenes, quienes en su constante búsqueda del proyecto de vida intentan responder al llamado de Jesús, poniéndose en camino de la mano de una santa joven que encontró a Jesús y con él construyó el proyecto hermoso de su vida al servicio de los demás. Se han puesto en camino para encontrarse con Jesús, el encuentro que siempre los levanta, nos da esperanza, nos da confianza, nos indica que Dios es nuestro Padre y abre el sentido más bello de la propia vida, abierta a la trascendencia y a la solidaridad con todos, especialmente con aquellos que más lo necesitan, agregó el arzobispo. Pocos días después de la exitosa marcha Con mis hijos no te metas, que congregó a más de 1 millón de personas en diversas ciudades de Ecuador, el lobby gay lanzó una ofensiva legal contra los obispos del país y una serie de organizaciones católicas y de otras confesiones cristianas. La marcha Con mis hijos no te metas se realizó el 14 de octubre y reunió a más de 1 millón de participantes en 25 ciudades de Ecuador, en rechazo de proyectos de ley que buscan insertar en las políticas educativas nociones de la ideología de género y distribuir sustancias abortivas. En declaraciones, Amparo Medina, de la Red Vida y Familia y miembro del Frente Nacional por la Familia de Ecuador, calificó los procesos judiciales como medidas ilegales y humillantes. Primero porque los obispos jamás firmaron ni el pedido de autorización para el tema de la marcha, sino que lo firmamos una serie de organizaciones civiles y asociaciones de padres de familia, dijo, y subrayó que todo fue dentro del marco legal. El papel de los obispos ecuatorianos fue el de acompañar el proceso de los laicos. La Iglesia lo único que está haciendo es anunciar la verdad, anunciar la belleza del matrimonio y de la creación, afirmó. Amparo Medina también subrayó que la causa por la que marcharon el 14 de octubre es una causa justa en defensa de los derechos de los padres de familia, contemplados en el artículo 29 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce que las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. En 1982, hace más de 3 décadas, San Juan Pablo II pronunciaba desde Santiago de Compostela una de las frases que ha resultado profética y que marcó su pontificado. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. Desde Polonia se ha llevado a cabo una interesante propuesta del cardenal Civich. Europa se enfrenta a grandes retos: la crisis ideológica, el colapso demográfico, el debilitamiento de la función natural de la familia, el problema de la migración, que requiere prudencia y decisiones con visión de futuro, necesita ayuda del cielo y el ejemplo de los santos, porque sola no puede responder a esos desafíos, y no hay santo más contemporáneo que comprenda nuestro tiempo mejor que Juan Pablo II. El cardenal Civich fue sin duda la persona que mejor conoció a Juan Pablo II y en su intervención en el Congreso de Europa Christi en Częstochowa el pasado 20 de octubre, recordó la visión que el santo polaco tenía de Europa. El arzobispo emérito de Cracovia recordó que Juan Pablo II era partidario de la Europa de la patria y no de Europa como un Estado federal. En su pensamiento siempre prevaleció una Unión Europea que debía salvaguardar el desarrollo personal de los hombres y no imponer a las personas un proyecto poco claro del desarrollo de Europa. Y en numerosas ocasiones el Papa polaco dejó claro cuáles eran las prioridades: la dignidad de la persona, la santidad de la vida humana, el papel central de la familia basada en el matrimonio, la importancia de la educación, la libertad de pensamiento y la libertad de religión, la protección de los derechos de los individuos y grupos sociales,
el trabajo percibido como un bien social y personal y el ejercicio del poder político como servicio. El 22 de octubre por la mañana se cerraron los actos de beatificación de 109 mártires claretianos con una misa de acción de gracias en el santuario de Cor de María de Barcelona. La Eucaristía ha sido presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y concelebrada con el superior general de los misioneros claretianos, el padre Matthew Batamatan, 12 obispos claretianos de todo el mundo que también han participado en la beatificación y 60 sacerdotes. El cardenal ha reiterado el mensaje de perdón y reconciliación que se difundió el 21 de octubre en la celebración de la Sagrada Familia y la llamada a una confianza absoluta en Dios ante las dificultades. No tengáis miedo de afrontar las dificultades del tiempo presente, porque a través de acontecimientos que a menudo nos desbordan, Dios va dirigiendo la historia humana hacia su plenitud. El purpurado reiteró que el amor vence el odio y ninguna dificultad o persecución puede quitarnos la alegría de confesar a Jesús. También pidió a los claretianos continuar colaborando con todos los que se esfuerzan por construir un mundo más justo y solidario, incluyendo las autoridades políticas, pero no olvidéis que el corazón le pertenece solo a Dios. Por eso ha pedido una entrega absoluta a Dios. No os dejéis atrapar por ideologías políticas o por otros ídolos modernos que reclaman nuestra entrega absoluta. Solo a Dios debemos dar lo que es de Dios. Esto nos dará una gran libertad de espíritu. El cardenal ha remarcado la historia martirial de los misioneros claretianos, que en poco más de 150 años de historia ya tienen 183 mártires beatificados de los 270 claretianos asesinados. La beatificación del 22 de octubre fue en cierto sentido la reconstrucción definitiva de 109 vidas rotas por confesar a Cristo en circunstancias que no quisiéramos que se repitieran jamás. Ha insistido en que la beatificación no es un ajuste de cuentas con el pasado, sino un canto a la infinita gracia de Dios y una invitación a ser sus testigos en nuestro mundo. Y concluyó asegurando que los santos miran siempre al futuro. En torno al debate actual que evalúa la posibilidad de modificar la Constitución de España, el cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, ha afirmado en el Congreso Interdiocesano de Educación que los artículos sobre la libertad religiosa o sobre los derechos humanos son permanentes, son irrenunciables y que la Constitución es nuestro gran apoyo al que no podemos renunciar. El cardenal también ha señalado la distinción entre evangelizar y adoctrinar, afirmando que no solo no son lo mismo, sino todo lo contrario, ya que la evangelización hace personas libres y hace posible una educación basada en la verdad. En la conferencia que se tituló La propuesta de la Iglesia sobre la educación, el cardenal enfatizó que la clave para la recuperación y la reconstrucción de una nueva humanidad es el encuentro con Jesucristo que siempre nos guía, por lo que no podemos excluir a Cristo de la escuela y los cristianos estamos ahí para evangelizar. En la misma línea insiste en que hay que evangelizar a todos, incluyendo a los pobres y sin discriminación. A este respecto, recordó la experiencia llevada a cabo por los colegios diocesanos de Valencia, titulada Un verano diferente, en el que abrieron sus puertas para atender a hijos de familias sin recursos. Para el cardenal, también es vital asumir la historia sin manipular la verdad. De allí que urge que las nuevas generaciones vuelvan a la escuela de Cristo, donde será la paz, el amor y la justicia. Halloween, Lo Santo Vence, es ya una alternativa católica de Halloween, una fiesta importada gracias al bombardeo del cine y la cultura estadounidense y que han adoptado desde los colegios a las grandes superficies. Sin embargo, cada año la iniciativa católica está más consolidada en España y más parroquias están involucrándose para recuperar el carácter cristiano de la festividad de Todos los Santos. Decenas de parroquias y colegios católicos de distintas diócesis se organizan para lo que es ya parte de la pastoral infantil y juvenil. Cada año cuenta con más niños y más padres dispuestos a colaborar con actividades que mezclan lo lúdico con lo religioso. Hay juegos y disfraces, pero también vigilias de adoración e eucaristías. Además, en cada edición, la organización es mejor y son las propias diócesis las que ya coordinan e incluso ofrecen materiales para las parroquias. En Alcalá, el obispo Rec Pla lleva años implicándose personalmente y presidirá la Eucaristía en la catedral el 31 de octubre. Y es que Halloween se ha convertido en un importante elemento de evangelización. Los organizadores de Halloween en Alcalá afirman que no quieren compartir el culto a la muerte y la exaltación de lo monstruoso o feo que trae consigo Halloween.
pues lo propio de los cristianos es celebrar el triunfo de la vida y promover la belleza y el bien. Frente a los disfraces de los muertos vivientes que llenan las calles de las ciudades los 31 de octubre, cada vez son más las diócesis que se suman a la celebración de Halloween para transmitir un mismo mensaje. La vida es hermosa y su meta es el cielo. Son muchos los que ya han llegado y todos estamos llamados a compartir su felicidad, pues todos podemos ser santos. El secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, ha atribuido el descenso en el número de personas atendidas al nuevo ciclo económico de recuperación. Precisamente el año pasado, la organización ya registró un descenso en más de 150.000 personas atendidas, a las que se suman las 200.000 menos de este año. En todo caso, Mora ha advertido de que la pobreza se está cronificando y de que un gran número de familias no logran salir de esta situación porque no notan los efectos de la recuperación y además es más difícil que salgan de la exclusión. Utilizando el símil del terremoto, Mora ha indicado que, aunque parezca que el seísmo ha pasado, se han removido todos los cimientos y aún hay familias detrás de los escombros. Además, la memoria refleja que Cáritas ha atendido a 1,72 millones de personas fuera de las fronteras españolas, a través de sus proyectos de cooperación en los que ha invertido 30 millones de euros. En este sentido, Mora ha criticado que, siendo una entidad más pequeña que el Estado, Cáritas Española haya invertido más en cooperación que el Ejecutivo. 11 millones según el proyecto de presupuestos asignados para 2018. Es un tercio de lo que dedica Cáritas, ha lamentado Mora, para añadir que el descenso en el presupuesto para cooperación de los últimos 8 años es una auténtica indecencia. El Papa Francisco, en el Ángelus del 22 de octubre, invitó a vivir cada día reconociendo a Dios como Señor de cada uno y a mirar el futuro con esperanza. El pontífice habló del Evangelio del día, que trató una cuestión espinosa, la de la legalidad de pagar los impuestos al emperador de Roma, al cual estaba sometido Palestina en tiempos de Jesús. La pregunta que le hacen, ¿es lícito pagar al César el tributo?, es una trampa para el maestro, porque dependiendo de cómo hubiese sido su respuesta, se lo podría haber acusado de estar a favor o en contra de Roma. Sin embargo, Jesús responde con calma y aprovecha para ofrecer una enseñanza, explicó el Papa. Por un lado, insinuando restituir al emperador lo que le pertenece. Jesús declara que pagar la tasa no es un acto de idolatría, sino un acto debido a la autoridad terrena. Y por otro, reclama el primado de Dios. Pide que se le dé a Él en cuanto a Señor de la vida del hombre y de la historia. Dios es el Señor de todo, y nosotros que hemos sido creados a su imagen pertenecemos ante todo a Él, destacó. Es Él quien te ha dado todo aquello que eres y que tienes, y por eso debemos vivir nuestra vida día a día, en el reconocimiento de esta pertenencia fundamental y el reconocimiento del corazón hacia nuestro Padre, que crea a cada uno de nosotros de manera única e irrepetible. Francisco explicó además que el cristiano está llamado a comprometerse concretamente en las realidades humanas y sociales, iluminando la realidad terrena con la luz que viene de Dios. Durante la misa celebrada en la Casa Santa Marta, el 24 de octubre, el Papa Francisco meditó sobre el misterio de Jesucristo, que se entregó hasta la muerte por amor a la humanidad, y explicó que mediante la confesión y la oración se puede llegar a comprender ese misterio. El Papa afirmó que cuando se asiste a misa se tiene la conciencia de que Él está en la palabra, pero eso no basta para poder entrar en el misterio de Jesucristo. Entrar en el misterio de Jesucristo exige más, es dejarse llevar a ese abismo de misericordia donde no hay palabras, solo el abrazo del amor. El amor que Él experimenta por nosotros hasta la muerte, explicó el Papa. En este sentido, se refirió a la confesión como un elemento esencial para comprender ese misterio, porque cuando acudimos a la confesión porque hemos pecado, continuó el pontífice, decimos nuestros pecados al confesor y nos quedamos tranquilos y contentos. Si solo hacemos eso, no hemos entrado en el misterio de Jesucristo. Por el contrario, si acudo a la confesión, acudo a encontrarme con Jesucristo, a entrar en el misterio de Jesucristo, a entrar en ese abrazo de perdón del cual habla Pablo, de aquella gratuidad del perdón. Como complemento de la confesión, el Papa Francisco destacó que el Vía Crucis resulta de gran ayuda, pues en él se encuentra el abrazo de perdón y de paz. El Papa finalizó su homilía invitando a mirar al crucifijo al comenzar la oración, pues es el icono del misterio más grande de la creación y de todo. Cristo crucificado es el centro de la historia, el centro de mi vida.
Con gran alegría, el Papa Francisco recibió una audiencia en el Vaticano a Teófilos III, patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, que se encuentra de visita en Roma esta semana, y aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a los cristianos de Tierra Santa. Francisco afirmó: expreso de nuevo mi cercanía a todos los que sufren a causa de los conflictos que desde decenas de años afligen Tierra Santa. La incerteza de la situación y la incomprensión entre las partes continúan causando inseguridad, limitaciones de los derechos fundamentales y el abandono de la propia tierra. Por eso invoco la ayuda de Dios y pido a todos los involucrados que multipliquen los esfuerzos para que se realicen las condiciones necesarias para una paz estable, basada en la justicia y en el reconocimiento de los derechos de todos. Pero para ello, manifestó el Papa, debemos rechazar con firmeza el uso de cualquier tipo de violencia, cualquier forma de discriminación, cualquier manifestación de intolerancia contra personas y lugares de culto hebreo, cristiano y musulmán. La ciudad santa, cuyo status quo es defendido o preservado, debe ser lugar donde todos puedan convivir pacíficamente, porque si no, continuará sin detenerse la espiral de violencia. Dirigiéndose a los cristianos de Tierra Santa, expresó que continúen siendo parte integrada de la sociedad y que sin cansarse contribuyan al bien común y la construcción de la paz. El cardenal Robert Sarah intervino en el Congreso Europa Christi, celebrado en Polonia. Allí comentó precisamente la negativa del país eslavo en aceptar la lógica de la redistribución de migrantes que algunas personas quieren imponer. El purpurado explicó que si bien cada migrante es un ser humano que debe ser respetado, la situación se vuelve más compleja si pertenecen a otra cultura u otra religión y ponen en peligro el bien común de la nación. Los líderes mundiales no pueden cuestionar el derecho de cada nación a distinguir entre un refugiado político o religioso que se ve obligado a huir de su propia tierra y el migrante económico que quiere cambiar su lugar de residencia sin adaptarse a la nueva cultura en la que vive. La ideología del individualismo liberal promueve una mezcla que está diseñada para erosionar las fronteras naturales de las patrias y las culturas y conduce a un mundo postnacional y unidimensional donde lo único que importa es el consumo y la producción, afirmó el cardenal. Haciéndose eco del Papa Francisco, el cardenal dijo que las naciones europeas deben asumir parte de la responsabilidad si han desestabilizado a los países de los que los migrantes están viajando. Sin embargo, añadió, eso no significa cambiarse a sí mismos, precisamente a través de la inmigración masiva. El cardenal Sarah también lamentó la secularización de Europa, diciendo que el continente ha estado en una crisis de civilización sin precedentes durante los últimos 2 siglos, que comenzó con las palabras de Nietzsche: Dios está muerto y lo hemos matado. Europa ha estado desde entonces en una crisis continua, causada entre otras por ideologías ateas, y ahora se está hundiendo en el nihilismo. El cardenal manifestó que después del colapso de la Unión Soviética, cuando muchas naciones recuperaron su libertad y democracia, parecía que había comenzado un nuevo periodo positivo para Europa. Sin embargo, la Unión Europea decidió no volver a las raíces cristianas del continente, sino que comenzó a construir sus instituciones en abstracciones tales como el mercado libre, la igualdad de las personas y los derechos humanos individuales. Fue un error, dijo el cardenal Sarah, porque todas las leyes deberían basarse en el concepto de dignidad humana que solo puede provenir de Dios. La nueva catequesis del Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 25 de octubre trató sobre el paraíso, la última catequesis sobre la esperanza después de unos meses con este tema. La catequesis comenzó recordando el momento de Jesús en la cruz. Junto a él, a izquierda y derecha, hay 2 hombres de mala fama. Uno de ellos es el buen ladrón, que reconoce su pecado. Es la única vez que la palabra paraíso aparece en los evangelios. Jesús se lo promete a un pobre diablo que en la cruz ha tenido la valentía de dirigirle la más humilde de las peticiones: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El buen ladrón nos recuerda nuestra verdadera condición ante Dios, que somos sus hijos, que Él tiene compasión por nosotros, que Él está desarmado cada vez que manifestamos la nostalgia de su amor. El paraíso no es un lugar de cuento y tampoco un jardín encantado. El paraíso es el abrazo con Dios, amor infinito, y entramos en él gracias a Jesús que ha muerto en la cruz por nosotros. Donde está Jesús está la misericordia y la felicidad. Sin él hay frío y tinieblas, añadió. Francisco dijo que cuando un cristiano se encuentra en la hora de la muerte, debe repetir a Jesús: acuérdate de mí.
Y si no hubiese ninguno que se acordara de nosotros, Jesús está ahí, a nuestro lado. Quiere llevarnos al lugar más hermoso que existe. Nos quiere llevar allí con el poco o mucho bien que hemos hecho en nuestra vida, porque nada se pierde de aquello que ya había sido salvado. Si creemos esto, la muerte dejará de darnos miedo, y podemos también esperar partir desde aquí. Y en la muerte, en ese instante, finalmente no necesitaremos nada más. No veremos más las cosas de manera confusa. No lloraremos inútilmente, porque todo ha pasado, explicó el pontífice. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días a la media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Kristen Gardner e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.